Pues mis hermanos, llegamos a la última hora de clase. Hemos visto la fuente de esta vida en el Espíritu, su fundamento, hemos visto sus características, sus frutos y ahora estamos considerando su cultivación. Vimos motivaciones para cultivarla, cosas que evitar que nos pueden impedir de cultivarla. Y ahora estamos considerando los medios para su cultivación, los medios. Y vimos en primer lugar dos medios privados, dos medios que podemos usar en nuestra propia vida, la oración y la meditación. La oración y la meditación. Eso es lo que, según Martín Lutero, son las dos cosas necesarias para ser un buen teólogo, un buen cristiano, un buen pastor. La meditatio y oratio, meditatio y tentatio. La oración, la meditación y la tentación. Pero no tentación como tentación al pecado, sino la aflicción. Es una mejor traducción. Aflicción. Sí, las tormentas, las pruebas. En tercer lugar, podemos considerar otro medio que Dios nos ha dado, los medios ordinarios públicos. A través de esos medios, el Señor nos santifica. La ley y la meditación son principalmente, la oración y la meditación son principalmente medios privados. Pero también Dios nos ha dado los medios de gracia públicos que disfrutamos en la congregación de la iglesia. La fe normalmente viene a través de la predicación de la palabra, como la hermana Conita recién citó. La fe viene del oír, el oír de la palabra de Cristo. Pero esa fe es edificada y fortalecida a través de todos los medios de gracia. La palabra leída y predicada, el canto, la palabra leída y predicada, la palabra orada y cantada, y la palabra hecha visible en las ordenanzas. El Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones mediante la proclamación del Santo Evangelio y la fortalece mediante el uso de los sacramentos. Como nuestra confesión de fe dice en 1689, 14:1. La gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio del cual también, y por la administración del bautismo, la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Entonces, estas no son las cosas que son la fuente, sino eso viene de la obra del Espíritu, ¿cierto? Pero normalmente el Espíritu obra a través de esos medios. La palabra para nacer la fe y para cultivarla, la palabra predicada, la administración de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, la oración y esos otros medios establecidos por Dios. Estos son medios poderosos para nuestra santificación porque nos exponen al poder del Espíritu en la palabra. Cada una de estas es la palabra de alguna forma. La palabra leída, la palabra predicada, la palabra cantada, la palabra orada o la palabra simbolizada. No funciona, otra frase latina, ex opere operato. Ex opere operato. Ex opere significa de la obra. Entonces no funciona simplemente al hacerse. No es como un rito mágico. Que uno simplemente come el pan y ese pan le transmite algún tipo de gracia especial. Simplemente sentado ahí pasivamente, escuchando un sermón en su alrededor, es transformado por gracia. No funciona simplemente así, sino es la verdad comunicada en esas cosas, la verdad de Dios y el poder del Espíritu Santo ahí, acompañado con fe, que nosotros encontramos gracia divina y verdadera para la santificación y consuelo hasta que lleguemos al final. Además, son medios poderosos porque Dios ha prometido encontrarse con nosotros en esos medios. Dios lo ha prometido.
Cuando nos reunimos con la iglesia para la adoración, la predicación o la cena, Cristo mismo ha prometido estar con su pueblo. Estar con ellos cuando oran. Estar con ellos cuando adoran. Estar con ellos cuando viven la vida en comunión. Por lo tanto, debemos exponernos frecuentemente y especialmente cada día del Señor a los medios de gracia ordinarios. Son estos verdes pastos que Dios usa para apacentar a sus ovejas, para su nutrición, crecimiento, unidad y protección. En cuarto lugar, otra herramienta esencial que Dios nos ha dado para cultivar nuestra piedad es la comunión de los santos, la vida en comunidad. Esa vida en el Espíritu es una de comunión. Comunión con Dios, pero también comunión con el cuerpo. Como dijimos, es algo que nos pone como un miembro del cuerpo en un servicio amoroso. La iglesia debe ser un compañerismo de cuidado mutuo y una comunidad de oración. Esa herramienta nos sirve de dos maneras. En primer lugar, esa comunión de los santos nos da el contexto, el campo de batalla, el campo de entrenamiento, mejor dicho, donde nuestra piedad puede desarrollarse y ejercitarse. En segundo lugar, nos da la bendición de la ayuda y guía de las experiencias, luz y dones de otros hermanos para contribuir a nuestra santificación. La comunión con otros hermanos, especialmente los creyentes, nos provee contexto donde podemos desarrollar y ejercitar nuestra piedad. Es como el campo de entrenamiento donde podemos ejercitar nuestra humildad, sabiduría, paciencia, fe, amor, justicia y dominio propio. Aquí digo la comunión de los hombres en una manera más general, porque en este primer aspecto incluso la vida con los incrédulos puede ayudarnos. Cuando vivimos con otros, con mis niños, con mi esposa, ¿qué va a suceder? Mi pecado se va a manifestar. Mi necesidad de santidad va a manifestarse. Entonces tengo la oportunidad para ver mis pecados expuestos y también para buscar oportunidades para la justicia. El primer aspecto tiene que ver con la realidad de que todas las virtudes y gracias del Espíritu Santo requieren un contexto social. La humildad no simplemente es pensar menos de nosotros mismos, sino es el pensar más de otros. Es dar preferencia a los demás. El amor es algo que requiere comunión. La oración y la lectura de la Biblia son herramientas más privadas que nos ayudan en nuestro crecimiento. Pero nos hace mucho bien si aprendemos de la Biblia sobre la importancia de amar a nuestro prójimo y mostrar humildad por dar preferencia a otros si vivimos en aislamiento. En la vida de comunidad, tengo la oportunidad de poner en práctica y desarrollar esas virtudes. En contraste con la mentalidad monástica, ninguna de las virtudes de la vida cristiana puede manifestarse en su plenitud a menos que haya una comunión con otros cristianos. Incluso cosas más directamente tocantes en nuestra relación personal con Dios, como el temor o la fe, se manifiestan más claramente en nuestro trato para con los hombres. Demuestro mi temor a Dios cuando trato a los hombres de cierta manera. Yo demuestro mi fe cuando amo. No hay simplemente mi vida personal con Dios que no tome en cuenta nunca a las otras personas. Hay una relación individual entre yo y Dios, pero eso me lleva a ser parte del cuerpo de Cristo. La vida con otras personas es donde la piedad en verdad se desarrolla, se manifiesta y se ejercita. La piedad no es algo externo simplemente cuando otros estén mirando, especialmente en cuanto a nuestro temor de Dios, dominio propio, fe y humildad delante de Dios. Pero para en verdad mostrar todo lo que significa la humildad, el amor, la paciencia, la convicción, la mansedumbre, necesitamos vivir con otros. Sin otras personas no puedo mostrar el verdadero amor de Cristo, porque Cristo mostró su amor por amar a otros, amar a su pueblo. Sin otras personas no puedo perdonar como Cristo me ha perdonado. Sin otras personas no puedo guardar la unidad. Sin otros no puedo mostrar la hospitalidad. Sin otros no puedo mostrar generosidad.
Sin otros no puedo hacer lo bueno y honrado a todos. Sin otros no puedo completamente obedecer a Dios en todo lo que me ha mandado hacer como cristiano. No es un llamado para algunos. Eso es parte de la base. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que somos. Nuestra identidad está en relación con otros cristianos. Porque Cristo nos ha redimido y nos ha implantado como miembros de su cuerpo. Cada vez que salgo de mi casa para ir al mercado, el culto, la casa de un hermano, un edificio público, tengo la oportunidad de ejercitar mi piedad y ponerla por práctica. Hace unos días, o de hecho unos meses, en febrero, fue mi tiempo para hacer la matriculación de mi carro. Entonces, Rodrigo de hecho me ayudaba. Ella estaba ahí sentado, esperando. 2 o 3 días tuvimos que ir para hacer varios trámites. Y sentado ahí, no puedo hacer nada menos esperar, ¿cierto? Entonces, es fácil frustrarse, ¿cierto? Qué impotencia de nuestra burocracia y quejar. Pero el Señor me ayudó a poder pensar. Tengo la oportunidad para ejercitar mi paciencia. Es un campo de entrenamiento. Aquí no hay nada que me está dañando o haciendo, no hay un enemigo fuerte que me está buscando destruir aquí, sino puedo simplemente sentar y aprender más a paciencia. Entonces, qué glorioso. El Señor nos puede usar en momentos pequeños para decir, aquí hay una oportunidad para ejercer uno de los dones del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu, y ir puliendo. Saquemos ese cuchillo y empecemos a afilar. Afilemos la paciencia aquí. Eso es algo que nos ayuda a tener comunión con otras personas. Quizás puedo ver más claramente las maneras en que necesito seguir creciendo. A perder mi paciencia con mis hijos, faltar la humildad en una conversación con un compañero de trabajo, o el amor para con una persona necesitada, tengo la oportunidad de ver mi continua necesidad de perdón de Cristo y su obra continua en mi alma. Y al hacerlo, puedo regresar a la oración, la meditación, en la palabra para que me alimente y me transforme. Además, la comunión con otros hermanos me da oportunidades sin número y sin fin para modelar el carácter de Cristo. Cristo no vino a este mundo para vivir en aislamiento, sino vino para servir a otros. Entonces yo puedo buscar en medio de ese mundo de comunión con otros y de relación con otros para poder cultivar una semejanza a Cristo. Pero cuando pienso de que Dios me ha bendecido a mí personalmente con luz espiritual, me ha enseñado su verdad, me ha dado cierta experiencia de su gracia, de su perdón y de su poder, me ha dado dones espirituales. Debo reconocer que esa misma realidad es la realidad de mi hermano. Como Él ha obrado en mí, me ha dado a mí luz, dones, ciertas experiencias que me han ayudado, me han dado sabiduría, también ha obrado de la misma manera en otro hermano. Entonces, cuando lo pienso, puedo recordar la segunda parte de esa bendición. Dios también ha dado lo mismo a los otros creyentes para poder servir a mi edificación. Lo que yo he recibido puede servir en la edificación de alguien más. Pero Dios está haciendo la misma obra en otros. Y lo que han recibido ellos también me puede edificar a mí. Yo debo siempre producir la edificación de otros, pero también Dios está obrando en ellos para que ellos busquen mi edificación. Entonces, qué glorioso es poder vivir en comunión. Esa bendición se encuentra más exclusivamente en la comunidad de los creyentes, porque es una comunión de hierro acusando el hierro. Es el hierro que está dando filo más cortante al hierro. Aunque puedo aprender mucho de los incrédulos, de la naturaleza, las consecuencias del pecado, la necesidad del evangelio, tanto para mí como para ellos, incluso algunas otras cosas que son comunes a los hombres por la gracia común de Dios. Pero realmente para disfrutar de la plenitud de esta bendición, necesito vivir con otros hermanos. Necesito del Espíritu Santo obrando en ti, tus dones, la manera que Él ha santificado tu personalidad, tus talentos, tus experiencias, para ser un instrumento para su gloria y la edificación del cuerpo. Tú eres un comiembro del cuerpo de Cristo conmigo. Como
la mano necesite de la otra mano, como el ojo necesite del oído, el oído necesite de la boca, etc. Yo necesito de ti. Tú me necesitas a mí, pero Dios nos ha diseñado condependientemente. En la comunidad de los santos tenemos la oportunidad de recibir la bendición espiritual y el buen funcionamiento de los otros miembros del cuerpo. Cada don es dado para la edificación del cuerpo en su totalidad. Y al vivir en comunión con los hermanos, podemos ser fortalecidos y edificados por los dones de otros. Es probable que mis hermanos hayan tenido experiencias diferentes a las mías. Y esas experiencias que ellos han tenido, quizás me pueden ayudar. Quizás un hermano mayor, con mayor madurez, experiencia en ciertas cosas, me puede ayudar a enfrentar un caso parecido que yo estoy enfrentando. Al conocer esas experiencias, yo puedo aprender más a sabiduría, de entender la diversidad de la experiencia humana, para examinar mi propia vida y quizás poder amar a alguien más que esté pasando por situaciones fuera de mi propia experiencia. Además, Dios usa todas las experiencias para bien y nos consuela en medio de todas ellas. Y ese consuelo viene para bien de otros. Cuando yo he sufrido y Dios me ha consolado en ese sufrimiento, ¿qué sucede? Para que con ese consuelo puedo ir y consolar a alguien más. Puedo ir y consolar a alguien más. Por lo tanto, las experiencias que Dios ha usado para enseñarles los ciertos principios puede ayudarme a mí a aprender esas mismas lecciones de ellos sin tener que pasar por las mismas experiencias y dolores. Han escuchado ese dicho que el hombre sencillo aprende de sus propias fallas. El hombre sabio aprende de las fallas de otros y el necio nunca aprende. Entonces, en un sentido, la comunión de los santos nos ayuda a ser personas sabias, para que podamos aprender de las vidas y experiencias de otros, sin tener que vivir todas las experiencias, tanto malas como buenas, para poder tener sabiduría. Además, cada creyente tiene cierta experiencia diferente con la lucha del pecado. Cada creyente lucha con el pecado, pero cada creyente quizás tiene luchas particulares que yo no tenga. Pero al aprender de su lucha, puedo aprender cómo mirar por las raíces de esos pecados en mi propia alma. Y quizás ellos me pueden ayudar a ver ese pecado en mí que quizás no haya visto hace un momento. Además, cada creyente tiene luz diferente. Dios nos enseña a todos, pero no tiene un programa sistemático por el cual nos lleva a todos. No nos empieza todos en el mismo punto para aprender las mismas lecciones al mismo tiempo, ¿cierto? Cada uno estamos en un proceso aprendiendo todo el consejo, pero en su propio ritmo. Porque esa enseñanza es bastante personal. Dios viene a nosotros en su palabra, ¿dónde estamos? Y nos enseña de manera específica, de manera particular. Él es un discipulado, un tipo de aprendiz, en que estamos ahí juntos aprendiendo de Él, y Él nos enseñándonos, mientras vayan presentándose los casos específicos, mientras vayan presentándose las necesidades, y mientras Él nos vaya iluminando. Pero cuando yo reconozco eso, quizás otro esté más avanzado que yo. Quizás otro necesita la ayuda de la iluminación que yo he recibido. Esa luz que yo tengo, la luz que tú tienes, puede ampliarse cuando la ponemos juntos. Quizás mi luz sea pequeña y tu luz sea más grande, pero juntos nuestra luz es aún más grande. Finalmente, todo creyente tiene dones diferentes, pero todo ello para el bien común, para la edificación. Entonces, tú tienes un rol, un don, una función en ese cuerpo que yo necesito. Y yo tengo un don y función en ese cuerpo que tú necesitas. Porque Cristo nos ha escogido a los dos, nos ha salvado a los dos, nos ha llenado de su Espíritu a los dos. Y por eso necesitamos los unos de los otros. Entonces debemos exponernos a esta comunión para que podamos edificarnos mutuamente.
En último lugar, Dios nos ha dado otra herramienta para el crecimiento en la piedad. Las pruebas, los sufrimientos. Aunque muchas veces pensamos de los sufrimientos como meramente algo que nos suceda, nos pasa pasivamente. Pero es algo por el cual el Señor obra activamente para que seamos más santos. La Biblia afirma claramente que Dios usa las pruebas y sufrimientos para que crezcamos en nuestra piedad. Romanos 5, por ejemplo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. El carácter probado, esperanza. O Santiago 1, 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Ese es un lenguaje muy alto, ¿cierto? De cómo Dios puede obrar en medio de aflicciones. Puede hacerte perfecto en medio de tus aflicciones. Es como el crisol puliendo el oro. Como dice 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7. Habla de ese lenguaje, del oro siendo pulido por fuego. Eso es lo que Dios hace en las pruebas. Nos pule, nos forma a Cristo dentro de nosotros. Los sufrimientos son un poderoso instrumento de parte de Dios porque nos proveen otro contexto donde podemos ejercitar nuestra fe. El sufrimiento nos lleva a tener que ejercitar nuestra fe, paciencia, humildad, temor a Dios y amor. Cuando todo va bien, no tenemos mucha razón para ejercitar la fe. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, empezamos a tener tribulación. Ahí nos invita a descansar en Él. Ahora tenemos que más activamente creer sus promesas. Requiere un poco más de esfuerzo creer las promesas en contra de la realidad a nuestro alrededor. Pero eso es como funciona la fe. Y como la fe se convierte en perseverancia y se convierte en convicción. En medio del sufrimiento, podemos confiar en Dios y sus promesas para una situación específica. Podemos tener las ideas de las promesas de Dios en general. Pero podemos decir, el Señor ha prometido cuidarme en esta situación. Esta específica. Como el pecado manifestado nos muestra el contexto donde Dios envió a Cristo para morir por este pecado. Y el Espíritu Santo puede mortificar este pecado que se ha manifestado en mi vida. Eso da un lugar para poder, cuando puedo llevarlo a lo específico. Y lo mismo con las pruebas. Nos dan aquí para esta necesidad, yo puedo confiar en el Señor. Para esta necesidad, Él me ha prometido que Él me va a cuidar, que Él me va a proveer, que Él me va a sustentar, que Él me va a preservar hasta el final. Yo puedo confiar en Él por esta necesidad. Y ahora aprendo así la sabiduría. Esa es la sabiduría bíblica. Que cuando todo lo demás parece que no tiene sentido, confío que el Señor está en control, cumpliendo sus promesas y haciendo lo que es bueno. Los sufrimientos nos llevan también a las otras herramientas. Nos llevan a la oración, a escudriñar la palabra y poder buscar la comunión con otros. Los sufrimientos son un instrumento poderoso, porque en un sentido nos muestran la necesidad que tenemos de todos los demás medios. Y los usamos a todos para poder encontrarnos con Dios, encontrar su poder, su gracia, su ayuda, sus promesas en medio de esta aflicción particular. Además, el sufrimiento es poderoso porque Dios se encuentra con nosotros en el sufrimiento. Dios viene a nosotros en medio de nuestro sufrimiento para darnos consuelo y esperanza. Y lo hace para que después podamos ser un instrumento en sus manos para dar consuelo, amor y esperanza a alguien más. Dios nos acompaña en los sufrimientos para asegurar que no nos destruyan, sino para que obren para nuestro bien y edificación y resulten en mayor peso de gloria. Además, el sufrimiento es poderoso porque es donde el Espíritu Santo obra más eficazmente. En Romanos 8, después de hablar de la obra del Espíritu y mortificar el pecado, vemos que es el Espíritu quien también es activo en dar testimonio en nuestras almas de que somos herederos de la gloria, de asegurarnos de lo que viene y que ese venidero va a ser mucho más grande de las aflicciones presentes. Es el Espíritu Santo que nos convence que el peso de gloria
va a lanzar de las balanzas a las aflicciones que estamos considerando ahora. Que no van a quedarse para poder ser comparadas, porque va a ser mucho más gloriosa lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero finalmente, los sufrimientos son poderosos porque son un contexto en que podemos encontrarnos con Cristo. Cristo nos dejó el ejemplo de buen sufrimiento. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. Incluso en la vida de Cristo, el sufrimiento para fortalecer sirvió para fortalecer y perfeccionar su obediencia. No llevarlo de desobediencia a obediencia, sino de obediencia a obediencia perseverante y probada. No es que había algo faltante en la piedad de Cristo, como es en el caso de nosotros, pero el sufrimiento le llevó a una obediencia y fe probadas. La genuinidad de su obediencia se manifestó más a ser probada y afligida. Pero no solamente eso, sino también cuando nosotros sufrimos, somos como Cristo. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pecados. ¿Qué dije? Sí, sus pisados, perdón. Muchas gracias. Cristo nos dejó un ejemplo de sufrir en fe y obediencia. Incluso cuando ese sufrimiento fue por el pecado y la injusticia de los hombres. A veces debido a la enemistad que hay contra Cristo aún hoy, los cristianos sufren falsamente. Pero así son partícipes de la gloria de Cristo. Y como son partícipes de su sufrimiento aquí, también serán partícipes de su gloria venidera. Al exponerse a ese tipo de sufrimiento, Cristo también se familiarizó con todos nuestros sufrimientos, para que Él sea ese Salvador tierno, para no extinguir la mecha que humea y no quebrar la caña cascada. Nuestro Señor es gentil y tierno para con sus hijos, porque Él conoce sus luchas, conoce el dolor, es familiarizado con la pena, porque Él sufrió en nuestro lugar y para nosotros. Debido a que Cristo conoce nuestras luchas y sufrimientos, Cristo puede mostrarnos compasión y simpatía. Él intercede por nosotros de manera apropiada, de manera precisa, porque Él sabe muy bien cómo es. De esa manera, al ver la gloria del amor de Cristo en el sufrimiento, podemos ser fortalecidos por su amor y también guiados a mostrar ese mismo amor para con otros. Aunque duro, y no debemos ir buscando el sufrimiento por esto, Dios sí ha diseñado que incluso las cosas terribles como el sufrimiento pueden traernos una bendición espiritual y eterna. Dios está en ese negocio de hacer cosas perecederas, cosas terribles y convertirlas en una inversión celestial. Nuestro poco dinero podemos invertir en un tesoro celestial. Nuestro poco tiempo podemos invertir en tesoros celestiales. E incluso cosas tan terribles como sufrimiento. Dios puede hacer brotar de esas cenizas un jardín de gloria. La piedad personal es un adorno glorioso de cualquier persona que tenga una profesión de fe en el Evangelio. La piedad personal es una manifestación visible y tangible de la verdad y poder del Evangelio. Es una parte de cada cristiano y no meramente algo para el pastor. Queremos reflejar esas virtudes y carácter piadoso, no porque así debe verse un pastor o un buen cristiano, sino porque así se vio nuestro Señor y así Él nos ha tratado en el Evangelio. Para concluir, quiero dejarnos con 3 recordatorios. En primer lugar, vamos a fallar. Un día esas virtudes van a ser perfectamente reflejadas en nuestras mentes, palabras y acciones. Pero no hoy, ni mañana. Pero cuando fallamos y pecamos contra nuestro Dios y no reflejamos bien lo que hemos recibido de Cristo y lo que somos en Él, hay perdón. Al ver a Cristo como nuestro gran ejemplo y estándar, vemos el Evangelio en cada momento. A considerar cómo amar como Él, tenemos el privilegio de recordar que Él nos ha amado y se ha sacrificado por nosotros. Además, cuando consideramos su humildad, recordamos que esa humildad fue para hacernos a nosotros ricos.
Cuando consideramos su ejemplo de sufrimiento, recordamos que ese sufrimiento fue para pagar nuestros pecados. Por lo tanto, cuando consideramos a Cristo como nuestro estándar y vemos todas las maneras en que fallamos en alcanzarlo, vemos al mismo tiempo lo que Cristo ha hecho para darnos el perdón y la justificación perfectos y eternos. En segundo lugar, al ser recordados de la muerte de Cristo para darnos perdón, podemos también ser recordados de su resurrección. Y en esa resurrección y su ascensión, el Padre le dio la autoridad para otorgar el poder de su Espíritu y derramarlo en su pueblo. Entonces, por su resurrección, nosotros también somos partícipes del poder de la nueva vida de resurrección. Aunque vemos ese estándar muy alto y es fácil desesperarnos de alcanzarlo, la realidad de Cristo en su resurrección nos recuerda del gran poder divino que está obrando en nosotros. No depende de nosotros, aunque debemos esforzarnos y ser diligentes, pero incluso eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La meta de crecer en santidad no depende meramente de nuestros esfuerzos propios o de nuestra buena actitud, sino depende del Espíritu Santo, quien Cristo ha derramado en nosotros para regeneración y para santificación, para consuelo y para glorificación. Y finalmente, debido a ese poder en nosotros, sabemos que es un proceso de avance. Aunque tengamos luchas hoy con ciertas partes de ese carácter cristiano, podemos tener con la confianza en Cristo y su Espíritu Santo que hay poder para seguir creciendo paso a paso. Hay poder y que un día eso va a llegar a su final. Busquemos, mis hermanos, entonces, esforzándonos con diligencia y sobriedad para que reflejemos más y más esa vida en el Espíritu. Como Spurgeon dijo, resolvamos que toda pureza que se puede tener, la tendremos. Que toda santidad que se pueda alcanzar, la obtendremos. Y que toda semejanza con Cristo que sea posible en este mundo de pecado, será ciertamente en nosotros mediante la obra eficaz del Espíritu de Dios. Dediquémonos a este camino, esa carrera. Luchemos golpeando nuestros cuerpos, como dijo 1 Corintios 9. No simplemente yendo en modo autopiloto, sino esforzándonos con diligencia para alcanzar el premio. Corriendo como aquellos que quieren ganar. Luchando como aquellos que quieren ganar. Porque Cristo nos ha prometido un premio, una recompensa al final de esa carrera. Entonces prosigamos ese camino en dependencia de Él y con fe en la promesa, lo que Él está guardando en los cielos para nosotros debido a la obra de Cristo. Que Él sea glorificado en ese tiempo de enseñanza y que produzca fruto en nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Oh Señor, gracias que nos has llamado a esa vida, pero no nos dejaste a nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas para proseguirlo y avanzarlo. Sino nos has dado gracia abundante para poder mortificar el pecado, hacer vivir la justificación, resucitar nuestros cuerpos mortales y muertos y hacernos más conformes a la imagen de Cristo. Gracias, oh Señor, por esos medios que incluso en todo momento nos estás puliendo, probando, ejercitando y conformando a la imagen de Cristo. Ayúdanos, oh Señor, a poder ser diligentes. Danos el querer y el hacer conforme a tu beneplácito, para que tú seas glorificado, para que otros también nos acompañen en esta carrera de vivir por la gloria de Dios. Oh Señor, podamos con gran felicidad entrar en tu presencia, siendo santos como tú eres santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.